la verdad irrefutable sobre la resurrección. Es el tema de hoy. Otra vez, la verdad irrefutable sobre la resurrección. Vamos a abrir entonces nuestra Biblia en 1 Corintios. Gracias a Dios estamos iniciando este año. Ahora sí, los estudios de los jueves. Y pues confiamos que el Señor, oramos al principio, su palabra no faltará. Seguiré enseñándonos cada jueves. ¿Sí? Vamos a leer el versículo 12 en adelante. La palabra de Dios dice así: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que duermen es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas les estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Vamos a orar. El Señor nos ministre esta tarde en este tema. Padre, te damos gracias porque eres bueno, eres fiel. Tu misericordia, Señor, es nueva cada mañana. Señor, tú nos concedes hoy la bendición de estar una vez más en tu casa. Señor, una vez más iniciando esta serie de estudios sobre las cartas que el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, escribió a los Corintios. Señor, ahora para nosotros, Iglesia Centro de Fe Angulo, gracias porque esta palabra nos ministra. Gracias porque esta palabra nos aconseja, Señor, nos edifica, porque fue inspirada por tu Espíritu y tu Espíritu Santo sigue obrando en nuestras vidas con la enseñanza y la guía que necesitamos. Ponemos en tus manos este tiempo, Señor, pedimos por nuestros hermanos y hermanas que hoy no han podido acudir, que se encuentran, Señor, delicados de salud. Señor, rogamos por su sanidad. Señor, tu palabra es poderosa y hay poder en la oración. Señor, creemos que hay poder. Tú llevaste en la cruz toda enfermedad, toda dolencia. Señor, intercedemos por nuestras hermanas, nuestros hermanos que hoy no pudieron estar, que normalmente acuden. Señor, sánales, Dios. Envía tu palabra y sánales a cada uno, Señor. Te lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a seguir estudiando un poquito más sobre la resurrección. Gracias. La última vez que nos reunimos,
estudiamos una especie de introducción a lo que es la resurrección. ¿Se acuerdan? Hablábamos del evangelio que recibimos y su principio. Hablábamos cómo es que ese evangelio que usted y yo recibimos consta, lo pudiéramos poner en dos grandes verdades. La primera verdad es que Cristo vino y murió por nuestros pecados, pero esa podemos ponerla como una. Y la segunda es que sí fue sepultado y resucitó, y ahora vive, ¿verdad? Entonces podemos ver, Jesús murió por nuestros pecados, fue el sacrificio perfecto para nuestra redención, pero no quedó ahí, resucitó. Y esa resurrección pues es la garantía para nosotros de que lo que Él hizo ahí en la cruz es válido, de lo que Jesús hizo en la cruz es verdadero, y lo más hermoso que es, pues es eterno. Entonces, esa es nuestra mayor bendición y certeza que debemos pues cada día vivir con ello, ¿no? Y yo quiero que continuemos juntos escudriñando y vamos a analizar unos cuantos versículos. El capítulo es muy largo, pues vamos a hablar un poco hoy sobre esta parte. Fíjense, le puse la verdad irrefutable. Irrefutable es algo que no se puede contradecir. Entonces la manera en cómo vamos a estudiar hoy es a través de refutar lo absurdo. Ahorita vamos a ver qué significa eso. El evangelio, acuérdense, que nosotros predicamos está y tiene un fundamento firme, es Cristo. Hoy en día, fíjense, resulta, al igual que los corintios, difícil creer en la resurrección, ¿verdad? Porque pues es algo que va en contra de la lógica humana. Pero para nosotros como cristianos, esto debe ser una verdad fundamental. Acuérdense, está ahí en Hebreos 6, recuerdo, de las piedras fundamentales, la resurrección de muertos es algo fundamental en la vida cristiana y que debemos creer porque Cristo resucitó. Y ahorita leíamos, si no creemos en eso, entonces todo lo demás pues es vano, ¿no? Lo que predicamos, lo que decimos creer, resulta inútil o sin valor. No es así. Cristo resucitó y es por eso que usted y yo estamos aquí, predicamos que Cristo vive y vive para siempre. Entonces vamos a listar una serie de argumentos. Pablo aquí los lista, los enumera de manera muy especial, y vamos a listar argumentos que son de alguna manera en contra de esta idea de que no existía o no hay resurrección. Entonces la manera en cómo vamos a decir si hay resurrección es con una serie de argumentos. Entonces vamos a empezar ahí. Después vamos a hablar de cómo Cristo Jesús es la evidencia de la resurrección, y terminaremos hablando de la victoria final de Cristo, ¿no? Y su exaltación junto con el Padre. Entonces, el primer tema que yo quisiera abordar con ustedes se llama así: refutando lo absurdo. Ahorita vamos a ver qué significa eso, ¿no? Refutando lo absurdo. Vamos a ver los versículos 12 al 19. Si usted se fija el versículo 12, véanlo ahí con sus ojos, su vista. Dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, Pablo dice una pregunta: ¿cómo es? ¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección? Había un problema en la iglesia de los corintios. Había hermanos que estaban con esta doctrina de que no había resurrección. Pablo, guiado por el Espíritu Santo, pues dedica tiempo para explicarlo. Y ¿se acuerdan que veíamos una semana pasada, hace casi un mes, hablábamos de cuáles podrían ser las razones de esta creencia? En los corintios, o en particular en esta ciudad, ¿se acuerdan que hablamos que era una mezcla de pueblos, mezcla de ideas, de religiones, de culturas? Pues era muy similar a Guadalajara, ¿no? Tenemos mezcla de gente de muchos lugares, nosotros mismos, ¿verdad? Venimos de Zacatecas, de Guanajuato, ¿verdad? De diferentes lugares. Entonces, pues así también acá. Y en aquel tiempo, fíjense, los griegos era la cultura que predominaba,
Ellos veían la muerte del cuerpo físico que usted y yo tenemos como el final de la vida. O sea, muere, se acaba todo. Nosotros sabemos que en Cristo, y aún aquellos que están sin Cristo, mueren sí físicamente, pero hay algo en la eternidad. Pero los griegos no creían así. Ellos decían, se acaba la vida cuando se acaba este cuerpo y ya, no hay más. Esa era una idea muy fuerte en los griegos, y hermanos en Cristo de repente tenían esa duda o escuchaban este tipo de doctrinas. Otra posible razón de esta doctrina de que no hay resurrección era esos judíos, recuerdan la secta de los saduceos, que cuántas discusiones, o también Jesús dedicó tiempo para hablar con ellos, esta creencia que ellos tenían de que no había resurrección. Entonces puede ser que también en la iglesia de los Corintios había hermanos que traían estas ideas. Y otra más, había una corriente filosófica llamada, lo vimos la semana, o yo sigo la semana, el mes pasado. Lo vimos el mes pasado, es el epicureísmo, ¿no? Fue un hombre llamado, fundado por Epicuro, quien decía que pues el placer principal de la vida pues era el presente, ¿no? Lo que se vive ahora, ¿no? Que el placer era el principal bien de la vida, ¿verdad? Él decía de alguna manera, disfrutemos la vida porque nomás esta vida tenemos, ¿verdad? De alguna manera, era su filosofía. Entonces no hay nada más después de esta vida, entonces aprovechenla al máximo. Entonces esta doctrina también de alguna manera influía en la iglesia para que no creyeran en la resurrección. Entonces Pablo, guiado por el Espíritu Santo, pues dedicó tiempo. Si usted se fija, pues muy buen tiempo. ¿Cuántos versículos tiene este capítulo? 58, ¿verdad? Imagínense, 58 versículos para explicar resurrección de muertos. Entonces, era un tema importante. Y fíjese, este tipo de doctrinas falsas, la una doctrina falsa, no creer en la resurrección, o desviaciones también podemos decirle, existen muchas más, ¿no? Causan muchos problemas en la iglesia, y dice un pasaje, trastornan la fe de algunos, ¿verdad? Entonces es importante que este tipo de doctrinas las identifiquemos y prontamente, ¿verdad?, atendamos. Si es un hermano aquí en la misma iglesia, pues usted pueda explicarle, ¿verdad? La Biblia nos habla, por ejemplo, de Apolos, ¿verdad?, en Éfeso, como Priscila y Aquila lo tomaron aparte para explicarle. Entonces, que así usted también, yo, podamos tomar ese rol de hermano en Cristo que se preocupa por la sana doctrina, y pues expliquemos cómo es, qué es la resurrección de muertos, ¿no? Entonces, hay un texto, ¿verdad?, y que ayuda mucho a esto de ser diligentes ante doctrinas falsas que están predominando hoy en día. Usted y yo tenemos que ser diligentes en conocer la palabra. El texto que usted y yo sabemos de memoria, 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, ¿verdad?, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces nos gusta y vamos de acuerdo a este texto esforzándonos, pero yo quisiera que leamos los siguientes versículos. Vaya a sus Biblias a 2 Timoteo 2, 16 al 18. Son los versículos que siguen. Nos habla de esta diligencia que usted y yo tenemos que tener, y en particular con estas palabrerías, ahí le llaman falsas doctrinas. Vamos a leer 2 Timoteo 2, versículos 16 al 18. Dice así la palabra de Dios: mas evita profanas y vanas palabrerías. Fíjense, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como cancrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Pone un ejemplo Pablo. Escuche esto: que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Ahí habla de estos hombres también. Otra irregularidad, otra falsa doctrina, diciendo que Cristo la resurrección ya había dadose. Entonces, una serie de cosas que dice ahí la palabra estaban confundiendo
estaban trastornando la fe de algunos. Este tipo de ideas, lamentablemente, este tipo de personas que traen esas ideas se van a acercar a los débiles. Porque alguien que está firme rara vez se van a acercar, porque sabe que esta persona firme en la palabra, pues le va a decir: la palabra no dice eso, la palabra dice esto. Es por eso que todos debemos estar bien atentos, bien diligentes en la palabra. Entonces, Pablo empieza así este texto: pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿verdad? Si nuestra predicación es que Cristo resucitó, ¿verdad? ¿Cómo es posible, en otras palabras, que en la iglesia haya este tipo de ideas? Pues las había, ¿verdad? En los Corintios. ¿Verdad? No es nada nuevo que en las iglesias haya ideas o divisiones o maneras de pensar distintas. Gracias a Dios, Dios nos ha dado una diversidad de culturas o de lugares de procedencia aquí en Angulo, pero qué importante, ¿verdad?, que nos una el hecho de que somos llenos del Espíritu Santo, amamos a Dios, amamos su palabra, y en esa diversidad quizá de maneras de pensar o de carácter podamos coincidir en algo, ¿no? En esto, por ejemplo, que Cristo resucitó y que vive, ¿verdad? Que este tipo de cosas, estas verdades fundamentales, todos estemos en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Aquí en los Corintios había unos detalles y Pablo dedica tiempo para explicar. Nuestra predicación, acuérdense, está basada en Cristo. Y Cristo vino a la tierra, murió por nuestros pecados, fue sepultado, como dice la palabra, como vimos el mes pasado, resucitó también al tercer día, como dice la misma palabra. Entonces, nuestra predicación está basada en esto, y es por eso que es válida, tiene significado, tiene eficacia, ¿sale? Entonces, es por eso que este tema es importante. Entonces podemos predicar, pero si no predicamos que Cristo resucitó, créame, pues es una historia más, una corriente más. Pero si predicamos de que Cristo, el que dio su vida por nosotros, resucitó y está a la diestra del Padre, pues créame que tenemos garantía de que lo que usted predica tiene respaldo. Entonces vamos adelante, fíjense, yo quisiera explicar dos palabras, porque como les decía, vamos a hacer esto que dice aquí, refutando lo absurdo. Entonces, primero, ¿qué significa refutar? ¿Alguien sabe qué es refutar? ¿Sí, Yamil? ¿No? Ok. Refutar es contradecir, es así simple. Contradecir con argumentos o razones a lo que otros dicen. ¿Sale? Refutar es, pues, contradecir. Si alguien está diciendo, este piano es blanco, usted viene y refuta y dice, no. Este piano, de acuerdo a las propiedades, usted me va a explicar de una manera muy elocuente, es negro, no es blanco. Tiene teclas blancas, pero en su mayoría es negro. Entonces usted está refutando, contradiciendo lo que yo afirmo. ¿Sale? En la iglesia de Corinto había hermanos que afirmaban que no había resurrección. Por lo tanto, Pablo presenta una serie de argumentos para decirle, sí lo hay. ¿Sale? Entonces, refutar es eso. Y absurdo, ¿qué es absurdo? Absurdo significa algo contrario, algo opuesto a la razón, que no tiene sentido. Ya lo que yo digo es absurdo. Decir que este piano es blanco es absurdo porque no es cierto, es negro. Entonces, ¿sí? ¿Sí vamos bien? Ok. Entonces ahora sí, vamos a hablar de ¿cuál es el absurdo? El absurdo de nuestro tema de hoy. El absurdo es no hay resurrección. ¿Ya? Vamos a ponerle ahí si quieren. Absurdo. Le vamos a poner no hay resurrección. Listo. ¿Ya? Esa es la idea que se estaba manifestando ahí en los Corintios. Yo sé que usted sabe que esto es un absurdo, ¿verdad? No es cierto, ¿verdad? Esto no es verdad, pero hoy vamos a aprender cómo refutarlo, cómo decir,
si es o si existe la resurrección, Cristo resucitó, y hay varios argumentos. Vamos a ir de uno por uno. Ahí esté listo, vamos a numerar 8 argumentos. Todos están ahí escritos en nuestro texto. El primer argumento, y lo vamos a hacer así: si no existe resurrección, número 1, véanlo ahí en el versículo 13. Si no existe resurrección, ¿qué dice ahí? Me ayuda el versículo 13, el versículo 16 también. Así es, ¿verdad? Si no hay resurrección, yo le puse Cristo no hubiera resucitado. Así de simple. Sale versículos 13 y 16. Si no hay resurrección, tampoco Cristo resucitó. Nuestro Salvador y Rey entonces vive. ¿Ya? El hecho es que Cristo sí resucitó. ¿Ya? Cristo resucitó, y dice la palabra de Dios ahí en Apocalipsis capítulo 1. Si me acompaña, yo voy a dar textos a cada uno para refutar, para contradecir este absurdo. Ahí en Apocalipsis 1, 17 al 18, la palabra del Señor dice así: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. ¿Verdad? Entonces fíjese, Jesús vive. Por lo tanto, dice, si murió, resucitó. ¿Sale? Entonces el primer argumento que nosotros presentamos a esta idea de que no hay resurrección es que Cristo resucitó. Por lo tanto, sí hay resurrección. ¿Sale? Entonces, ¿vamos bien? Aquí en este absurdo, bueno, ¿cómo lo hacemos? Bueno, sí queda claro, ¿verdad? Entonces, yo le voy a anotar lo que dice ahí el texto, y usted abajo le pone Cristo resucitó y vive, y pone el texto, ¿no? Yo por espacio yo no puedo poner todo, pero usted váyalo poniendo. Otra más, número 2. Si la resurrección no existe, ¿verdad? Que es nuestro absurdo, nuestra predicación no sirve para nada. Es número 2. ¿En qué versículo está eso? ¿Quién me puede ayudar? El versículo 14, ¿verdad? ¿Qué dice ahí? Que si no hay resurrección, por lo tanto dice, vana es nuestra predicación. ¿Ya? Nuestra predicación no sirve para nada. Si Cristo no haya resucitado, vana es lo que usted pueda hablar sobre la Biblia. La palabra que nosotros, acuérdense, si no hubiera resurrección, la palabra que usted y yo predicamos no tendría ningún efecto. Entonces, el argumento que utilizaremos ahí es que el evangelio que usted y yo predicamos, dice la palabra de Dios, es poder para salvación. ¿Sale? Entonces, es poder para salvación porque Cristo vive. Porque Cristo vive. Entonces, fíjese cómo vamos. El texto ahí que está base es Romanos 1:16. Que el evangelio es poder, donde Pablo dice: no me avergüenzo del evangelio porque es poder para salvación. ¿Verdad? Entonces, si no hubiera resurrección, pues nuestra predicación sería vana. Y si nuestra predicación fuera vana, ¿usted cree que usted y yo estaremos aquí? No. Ya desde hace muchos años se haya terminado todo esto. ¿Verdad? O pudiera que existiera, como lo hay en muchas religiones en el mundo, pero no hay vida ahí. No hay vida plena, no hay paz en el corazón, no hay gozo. ¿Verdad? Entonces, Cristo resucitó, ratificando nuestra victoria, por lo tanto nosotros gozamos de dicha, de paz, de amor, pues de todo lo que usted y yo disfrutamos como cristianos. ¿Sí? Vamos adelante. ¿Qué otra más? Número 3. En el mismo versículo 14 viene otro. Hay otro.
¿Qué dice sobre la fe? ¿Verdad? Nuestra fe también, lo voy a poner igual, va a ser lo mismo, le voy a poner aquí rayitas así de que es lo mismo. No, perdón, aquí le voy a poner nuestra fe no sirve para nada, ¿verdad? Porque es lo mismo. En el mismo texto están las dos cosas, fe y predicación. Entonces, si no hubiera resurrección también, entonces nuestra confianza carecería de valor. Entonces, ¿cómo vamos a refutar este argumento? Cristo resucitó. Cristo resucitó y por lo tanto nosotros también resucitaremos y viviremos con Él. ¿Sí, amén? Cristo resucitó y por eso usted y yo un día también estaremos con Él. Y ese hay un texto que quiero que me acompañe, 2 Corintios 13:4. 2 Corintios 13:4. Sí, así es. Porque aunque fue crucificado en debilidad, fíjese que dice, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros, débiles en Él, pero fíjese, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. ¿Verdad? Nosotros también un día estaremos en su presencia, viviremos con Él. ¿Verdad? Y eso que usted y yo tenemos firme, creemos, esa fe que usted y yo tenemos, pues sí sirve, porque Cristo resucitó. ¿Verdad? Entonces, fíjese cómo Pablo numeró varios argumentos ahí para echar abajo esta idea de que no hay resurrección. Número que sigue 4, ¿verdad? 4. En el versículo 15, ¿qué dice ahí? Si no hubiera resurrección, ¿qué pasa con nosotros? Somos falsos testigos, ¿verdad? Vamos a ponerle ahí, somos si no hubiera resurrección, no sé cómo le pueda hacer a usted en sus notas. Es que este es nuestro absurdo. Bueno, para hacerlo más sencillo, póngale aquí un sí. Si no hay resurrección, pues todo esto, ¿sale? Para que quede claro, para si después usted ve sus notas, no le haga ahí como que esto, ¿verdad? Si ayuda eso de que diga, si no hay resurrección, 1, 2, bueno, se lista, ¿sí? Muy bien. Entonces, fíjese, ¿cómo refutamos esto? Usted y yo, hermano, hermana, somos testigos de la verdad de Dios. ¿Y cuál es la verdad de Dios? La verdad de Dios, la que salva, la que redime a los pecadores, de Cristo. El Hijo de Dios vino a la tierra, murió, resucitó. Eso testificamos, ¿verdad? Cuando usted y yo predicamos a alguien, eso predicamos. No predicamos otra cosa. Eso es lo principal. Sí podremos decir, Dios es amor, Dios te ama, tiene un propósito para ti, pero siempre los llevamos, como decimos, a la cruz, a decir, Cristo pagó por ti. Tú solo en tus fuerzas, en tus esfuerzos, no podrás reconciliarte con Dios. Hubo alguien que pagó, y ese es Cristo. Entonces, eso es lo que usted y yo testificamos, y somos testigos de ello. Pero si no hubiera resurrección, estuviéramos predicando de alguien muerto, como lo es en muchas religiones de hoy. Gloria a Dios, usted y yo predicamos un Cristo vivo. ¿Sale? Entonces, no somos testigos falsos. Dios nos llamó y Dios nos llamó a ser testigos fieles. Y yo quiero que anote Isaías 43:10. Isaías 43, versículo 10. Dice la palabra de Dios: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí.
Fíjese, si no hubiera resurrección, esto que Dios nos dice que somos testigos de Él, sería una mentira. Y no es así. Usted y yo predicamos una verdad que salva, una verdad que restaura, una verdad que trae vida eterna. Gloria a Dios. Muy bien, ¿vamos bien? ¿Sí? Bueno, siguiente. El siguiente vamos a saltar un versículo porque el 16 lo vimos aquí. En el versículo 17 hay uno más. ¿Quién me ayuda con ese? Versículo 17. ¿Cómo dice ahí? Fíjese. Ahí, no estoy en otro lado. Sigo en Isaías. Versículo 17 nos dice así la palabra. Hay algo interesante. Dice, y si Cristo no resucitó otra vez, si no hay resurrección, dice otra vez, vuestra fe es vana. Vamos a utilizar esta otra vez. Vuestra fe es vana, pero vamos a usar esta frase. Número 5. Nuestra fe es ilusoria. Versículo 17. Utilizando ese versículo que dice, o esa parte de que nuestra fe es vana. ¿Cómo es esto? Si Cristo no hubiera resucitado, todo lo que usted y yo decimos creer sería solo una ilusión, sería algo irreal, algo como hoy muchas películas ficción, ¿verdad? Si Cristo no hubiera resucitado, dirían, pues mira, creen muchas cosas, pero pues nada de eso es cierto. Entonces, si Cristo no hubiera resucitado, pero Cristo resucitó, nuestra fe no es ilusoria, nuestra fe es fe firme, fe verdadera, convicción. Recuerde, ahí Hebreos nos dice muy bien, es convicción, es certeza, ¿verdad? Porque está puesta en el hecho de que el universo, de que todo el universo fue constituido por la palabra de Dios. Entonces, nuestra fe está fundada en que el Dios creador de todo lo que existe es real. Cuando volteamos y vemos a izquierda, derecha, arriba, abajo, vemos una creación tan perfecta, tan preciosa, que no puede ser una ilusión, no puede ser ficción, no puede ser ilusorio, es verdadero. Dios es real y lo que Él hizo, lo hizo con su palabra. Y yo quiero que anote ahí Hebreos 11, 1 al 3, donde nos habla de la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve, porque por ella dice, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe, fíjese, por la fe usted y yo entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces nuestra fe es eso, creemos en el Dios Todopoderoso que creó todo lo que existe. Entonces, y eso no es una ilusión. Los científicos, en su afán de querer decir, pues somos resultado de una aleatoriedad, de una explosión, de lo que sea, están llegando a la conclusión de que debió haber algo tan perfecto que le dio un orden tan perfecto a las cosas, porque de otra manera es imposible, ¿no? Crear algo perfecto de un caos. No es posible. ¿Sale? Entonces vamos bien. Voy a borrarlo porque faltan 3 todavía. Ahora sí, la que me decían hace rato, número 6. Si Cristo no resucitó, si no hay resurrección, versículo 17, hay una segunda. Vivimos el pecado, ¿verdad? Seguimos viviendo el pecado. Entonces vamos a poner ahí, viviríamos. ¿Cómo dice ahí exactamente? Lo vamos a poner, todavía estamos en pecado.
Si Cristo no hubiera resucitado, su muerte o su memoria, la memoria de Cristo sería pues otro hombre más que pasó por la tierra, habló muy bien, dio muy buenas enseñanzas, dejó legado, pero hasta ahí. Pero Cristo resucitó y con su resurrección nos dio libertad. Ya no somos más esclavos del pecado. En otras palabras, podemos también si Cristo no hubiera resucitado, por lo tanto, pues seguiríamos siendo esclavos. Entonces, por la resurrección de Cristo, sí, Él pagó por nuestros pecados, por el pago, y a través de su muerte y su resurrección, ahora usted y yo tenemos vida, una nueva vida en Cristo. Y por lo tanto, esa nueva vida en Cristo es una vida donde ya no somos esclavos del pecado. Eso es lo más precioso, lo más hermoso que tenemos con Cristo. Entonces, ¿qué texto vamos a considerar ahí? Hebreos 2, 17 al 18. La resurrección de Cristo hace válida nuestra redención y nuestra victoria sobre el pecado. Hebreos 2, versículo 17 al 18. Dice así la palabra de Dios: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar, fíjense, los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Ya por la muerte de Cristo, su resurrección, hoy usted y yo podemos tener victoria sobre el pecado, ser libres del pecado. ¿Sí, amén? Vamos adelante. En el versículo 18, número 7, ya casi terminamos. Número 7, versículo 18, ¿qué dice? Si no hubiera resurrección, ¿qué pasa? ¿Verdad? También están perdidos los que murieron en Cristo, ¿verdad? Vamos a anotarlo ahí. También están perdidos si no hubiera resurrección, pues todos aquellos hombres que pusieron su fe en Jesús, pues están perdidos. ¿Ya? De nada nos servirían sus ejemplos, su testimonio, si Cristo no hubiera resucitado. Pues fíjese, todo aquel que ha creído en Jesucristo, en el Cristo que usted y yo creemos, en el Cristo vivo, tenemos vida en Cristo. Es tan simple ver, por ejemplo, la gente hoy en día que creen en un Cristo crucificado, en un Cristo dolido, en un Cristo todavía en la cruz, con su corona de espinas, en un Cristo triste, como lo presentan muchas veces. Pues es claro, ¿verdad?, ver sus vidas, ¿no? Al ver sus vidas hace sentido el hecho de que, pues sí, estás creyendo en un Cristo muerto, dolido, triste. Pero dado que usted y yo creemos en un Cristo vivo que resucitó, pues podemos vivir alegres, felices, porque nuestro Cristo en el cual creemos vive y vive para siempre. Entonces, ¿cómo refutaríamos a esto? Tenemos esperanza de que seremos resucitados juntamente
aquellos que nos precedieron. Pero hay un texto que nos habla de esto. La palabra dice, hay un orden. Todos, ¿verdad?, procederemos, resucitaremos con Cristo, pero dice primero los que murieron antes. Primera de Tesalonicenses, tienen su Biblia, por favor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 17. Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 17. Lo voy a leer. Dice la palabra de Dios así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Escuche esto, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, fíjese, aquí está la clave, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, dice, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Y ahí dice Pablo, por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. ¿Verdad? Pablo ahí, fíjense cómo les enseña a los tesalonicenses hoy, el Espíritu Santo a nosotros. Viene ese gran día, ¿verdad?, donde los que murieron ya, que nos dice ahí, precedieron, pues van a resucitar para ir con Cristo después nosotros, ¿verdad? Los que todavía estemos y el Señor viene mientras usted y yo vivamos, ¿verdad? Si nos toca morir, pues nosotros nos tocará ser antes de los que estén viviendo, ¿verdad? Dios sabe cuándo. Lo importante es que usted y yo estemos listos para ese gran día. Entonces, pues sí hay resurrección. Y esta es nuestra esperanza, eso confiamos. Y último, número 8. Si no hubiera resurrección, en el versículo 19 dice una palabra, ¿verdad?, conmiseración, ¿verdad? Seríamos conmiseración de los hombres. Entonces voy a usar otra palabra aquí para explicarlo mejor. Y vamos a anotar así: si no hubiera resurrección, seríamos los más desdichados. ¿Sí? Seríamos los más desdichados. Ante los hombres, hermano, hermana, el hecho de que, si usted vea, ¿verdad?, cómo muchas veces somos criticados. ¿Por qué no vas a fiestas? ¿Por qué no vives la vida? ¿Por qué no haces lo que los demás? ¿Por qué te apartas? Para los hombres eso es desdicha, es pues desperdicio de la vida. Si Cristo no hubiera resucitado, sí sería una desdicha, sería pues en vano, ¿verdad?, todo eso. Pero dado que Cristo resucitó, nuestra vida está en las manos del Señor, y dado que Cristo resucitó, nuestra esperanza, acuérdense, está firme. Y dice la palabra del Señor que nuestra esperanza no avergüenza ni causa lástima. Tenemos promesas, tenemos evidencia, tenemos al Espíritu Santo. ¿Sale? Entonces, no somos desdichados, al contrario, somos muy dichosos de creer que Cristo vive. ¿Verdad? Como dice Salmo, somos bienaventurados. ¿Verdad? Salmo 1, ¿verdad?, se nos habla mucho de esto. Entonces, no somos desdichados, somos bienaventurados. Romanos 5:5, donde nos habla de que nuestra esperanza no avergüenza. Entonces, fíjense qué hermoso. 8 argumentos que ayudan y que Pablo, guiado por el Espíritu Santo, explicó a los corintios con el propósito de decir: si hay resurrección, Cristo resucitó, resucitaremos. Los que murieron en Cristo van a resucitar primero, los después, los
que después vivamos todavía en ese tiempo, vamos con Cristo, hay resurrección. Y esa es nuestra esperanza, y predicamos, nuestra predicación, nuestra fe está basada en eso. Cristo resucitó y vive. Y dado que Cristo resucitó, tenemos la victoria. ¿Sí, amén? Entonces vamos adelante al segundo tema. El segundo tema es: Cristo es la evidencia. Cristo es la mejor y la especial evidencia. Cristo vamos a ver en los versículos 20 al 23. Gloria a Dios. Voy a revisar algo rápido. Gloria a Dios. Cristo es la evidencia. Y el versículo 20, usted vea qué dice la palabra del Señor. Estamos ahí en 1 Corintios capítulo 15. Cristo la evidencia. Versículo 20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado. Después de que Pablo presenta estos argumentos, dice: Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Cristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor, fue el primero, ¿verdad? Uno de los significados de primicia es lo primero. Primero es resucitar por sí mismo, y por su resurrección nosotros también resucitaremos para vida eterna. Estábamos muertos en delitos y pecados, y Cristo nos dio vida y nos dará vida eterna. 1 Pedro 1, versículo 3 al 5, dice así. 1 Pedro 1, 3 al 5 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo, fíjese, renacer para una esperanza viva, por la resurrección, fíjese, de Jesucristo de los muertos. Lo que usted y yo tenemos, ese renacimiento, es por eso, porque Cristo resucitó, para una herencia, dice, incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Versículo 5: que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. La palabra de Dios nos dice que era necesario que Cristo primero resucitara, ¿verdad? Pero antes de resucitar, clarifico aquí, que padeciera y que resucitara, ¿verdad? Y así pudiera haber perdón de pecados, ¿verdad? Eso lo dice en Lucas 24, 46. Era necesario que Cristo, dice, que el Cristo padeciera y que resucitara, y de tal manera que nosotros podríamos tener perdón de pecados. Entonces, el hecho de que Jesús, nuestro Salvador, nuestro Redentor, resucitara, da garantía de que usted y yo somos perdonados, ¿verdad? Dando digamos, como tipo conclusión de este pasaje, versículo 20, Cristo siendo la primicia, o siendo primicias de la resurrección, pues da la certeza de aquellos que mueran en Él, en Cristo, pues también van a resucitar. Van a resucitar. Y dice la palabra de Dios posteriormente, los versículos 21 y 22, dice que así como la muerte, dice, entró por un hombre, dice, por Adán, también la vida entró por un hombre, por Cristo, ¿verdad? Dado que el hombre desobedeció a Dios, Adán, la muerte entró en el hombre, ya no vivió más, ¿verdad?, eternamente. Dice que el pecado entró en la humanidad con la desobediencia, y con ello la muerte. Romanos 6:23 nos dice: la paga del pecado es muerte. Entonces, cuando el hombre pecó, cuando el hombre ofendió a Dios, entró el pecado en el hombre, y por lo tanto la muerte. Entonces era necesario que
que Cristo resucitara. Gracias a Dios, así como por un hombre entró el pecado, por un hombre, Cristo Jesús hecho hombre, tenemos vida hoy usted y yo. Tenemos vida, Cristo vino a traer vida, a dar resurrección a esa naturaleza muerta que usted y yo vivíamos. Cristo vino, acuérdese, a traer vida a aquello que estaba muerto. Dice la palabra de Dios ahí en Efesios 2:1 que estábamos muertos en delitos y pecados, y Cristo nos dio vida juntamente con Él. Entonces fíjese, qué importante, ¿verdad? Estamos viendo, Cristo es la evidencia. Cristo es la evidencia de que sí hay resurrección, que con su resurrección usted y yo tenemos nueva vida en Cristo. Antes muertos en delitos, pecados, pero en Cristo nuevas criaturas. Solamente, acuérdese, a través de Cristo usted y yo somos vivificados. Solamente a través de Cristo. No hay otro nombre, dice la palabra, en el cual podamos ser salvos, sino en Cristo, en el nombre de Jesucristo. Hechos 4:12. Esta verdad, hermano, tiene que ser muy clara en nosotros. El destino del hombre, fíjense, sin Cristo, muerte. El destino del hombre con Cristo, vida y vida eterna. Eso tenemos que tener muy claro. Ya lo mencionábamos el domingo. Por más que amemos una persona, si está sin Cristo, está muerto. Y si no se arrepiente, la palabra le llama la muerte segunda, ¿verdad? El lago de fuego. Entonces, está en Cristo, vida. Vida abundante mientras vive aquí en la tierra, aún y a pesar de las circunstancias, y vida eterna, ¿verdad? Después de nuestra vida en esta tierra. Entonces, gloria al Señor. Cristo es la evidencia. Y si se fijan en el versículo 23, dice algo muy interesante. Dice, todo tiene un orden. Cada uno a su debido orden. La resurrección de los muertos también tiene un orden. Cristo primero, pero ya lo vimos, las primicias. Después, los que murieron en Cristo, ¿verdad? Y después nosotros los que todavía vivamos, si es que vivimos para cuando Cristo venga, pues iremos con Él. Todo lleva un orden. Recordemos que Dios es un Dios de orden. Primero Cristo fue resucitado, después nosotros. Entonces, 2 Corintios, quiero que me acompañe por favor, 2 Corintios 4, versículos 13 al 14. 2 Corintios 4, versículos 13 al 14. Dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual hablamos, también hablamos. Sabiendo, fíjense, que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Entonces, el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos, pues nos va a resucitar a nosotros. Entonces, esa debe ser nuestra certeza, ese orden, y este orden es perfecto porque, otra vez, sin Cristo, volviendo a lo que veíamos hace rato, si Cristo no hubiera resucitado, por lo tanto nosotros no resucitaríamos y por lo tanto condenados, ¿no? Entonces, gloria al Señor, Cristo resucitó. Y último tema hoy, la ratificación final. Acuérdense, nuestro tema hoy fue la verdad irrefutable sobre la resurrección. Entonces, una última evidencia, la ratificación final. Versículos 24 al 28. Ratificación significa aprobar, confirmar, actos dándolos por válidos, ¿no? Entonces lo que queremos concluir hoy es que la resurrección existe y tiene una ratificación o tendrá una ratificación al final de todos los tiempos. ¿Sale? Al final dice la palabra, después de que todo haya sido sometido, donde Cristo tendrá el dominio, la autoridad, la potencia,
eso indicará el fin de los tiempos. El momento, fíjese, donde Jesús, donde dice la palabra que toda rodilla se doblará y declarará que Jesús es el Señor. Ese momento, ¿verdad? Que dice en Filipenses 2, cuando toda lengua confiese que Jesús es el Señor, ese día será el fin. Y ese día indicará la ratificación final. Para todo aquel que no creía, para todos aquellos que predicaron en contra de la resurrección, ese día será, como le pusimos, la ratificación final. ¿No creías? Pues mira, hoy Cristo está ahí, en todo poder, con toda autoridad, con toda potencia, victorioso, ¿verdad? Cristo vive, gloria al Señor. Dice la palabra que es preciso, ahí en los versículos, si mal no recuerdo es el versículo 25, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Es preciso que Él sea reina, que predomine de tal manera que llegue a este punto final, esta ratificación final, donde todos le vean, a todos le verán. La palabra de Dios dice así: a todo ojo le verá y podrán ver que Cristo resucitó. Y eso será lo más glorioso, el fin. Fíjese, voy a leerle esto que dice aquí en el libro: el fin, cuando haya subyugado a todos sus enemigos, entonces ya no reinará sobre el universo como un mediador, sino solo como Dios, mientras que su dominio sobre su pueblo ha de continuar para siempre. Esto está bien interesante porque fíjese, en aquel momento, pongámosle ahorita así, la ratificación final, ¿verdad? Cuando ya Jesús está, digamos, ya en el momento final, donde se dirá la sentencia final para los que se van a vivir con Él por la eternidad y los que se van al infierno. En ese momento Jesús, su labor como mediador entre Dios y nosotros, pues de alguna manera ya habrá terminado, ¿no? Porque ya no habrá, gente, que requiera esa redención. Los redimidos ya estarán allá, ¿no? Entonces en ese momento Él sigue siendo Dios, uno con el Padre, con el Espíritu Santo, pero ahora su labor será solo como Dios. Él seguirá teniendo dominio sobre todo su pueblo, ¿verdad? Porque si usted se fija, ¿por qué decimos esto? Ahí dice, ve ahí en los textos, vamos a revisar rápidamente. En el versículo 24 dice: luego el fin, después de que resucitaron los redimidos, a los que murieron en Cristo, dice luego el fin. Luego viene el fin. ¿Cuál fin? El fin de los tiempos, el fin de todo. Dice: cuando entregue el reino al Dios y Padre. Va a llegar un momento donde Él entrega el reino al Dios y Padre. Dice: pero ¿cómo? Si son Padre y los Espíritu Santo son uno, ¿cómo está esto? Que va a entregar su dominio, va a entregar todo. Sí, el dominio que le fue dado en la tierra, ¿verdad? Donde Él obtuvo ese dominio y esa autoridad, esa potencia, van a ser suprimidas. Toda autoridad humana, demoníaca, será suprimida. Cristo tendrá la máxima autoridad. Toda lengua confesará que Jesús es Señor, y ahí Él entrega el reino, ¿verdad? El dominio sobre todo a Dios, ¿verdad? Porque ya no se requerirá más ese rol, digamos, mediador, porque ya todos estaremos mediados, podríamos decirlo, ¿no? Estaremos redimidos, por lo tanto, ya su rol es como Dios, simplemente, como Señor por la eternidad. Algo interesante es que después de esto, fíjese, o más bien, al final dice ahí versículo 26, el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Entonces fíjese, estamos hablando de la ratificación final, ¿verdad? Entonces, en ese momento del fin, antes de que sea ese fin, la muerte será el último enemigo en derrotar. Y con eso, pues todos verán que Jesús es el victorioso, ¿verdad? En Apocalipsis 20, 13 al 14 usted puede ver donde está hablando
del juicio del gran trono blanco, dice ahí que la muerte y el Hades fueron echados al lago de fuego. Entonces, ahí ahora sí que ya no habrá pues ningún argumento que puedan decir Jesús no vive, porque ahí la misma muerte será lanzada al lago de fuego y Cristo será el victorioso, ¿verdad? Entonces ahí ya no habrá ningún argumento válido en contra de esto, que no lo hay ni siquiera ahora. En el momento del cierre final del juicio ante el gran trono blanco, después de haber sido juzgados todos, la muerte perderá por completo su dominio y será lanzada al lago de fuego. Fíjese qué hermoso. Y será en ese momento donde vienen ahí los versículos 27 y 28. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente exceptúa aquel que le sujetó a él todas las cosas. Este texto parece un poquito ahí como trabalenguas, ¿verdad? Pero es claro, ¿verdad? Si lo analizamos, es que Dios puso todo, lo sujetó a los pies de Jesús, pero no él, ¿verdad? Como Padre, es lógico, ¿verdad? Entonces el Hijo sigue estando sujetado al Padre. Es lo que este texto nos quiere dar a entender, ¿verdad? Porque usted sabe, los corintios tenían problemas de entendimiento y había que explicarles muy bien, ¿sabe? Probablemente tuvo que dedicar a este versículo así, ¿no? Versículo 28, vea: pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará a él que lo sujetó, a él, pero dice al que le sujetó todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. ¿Ya? Entonces, como le decía hace unos momentos, ya en ese punto, cuando el diablo, la muerte, el Hades son echados al lago de fuego, ya no hay, ahora sí que enemigo. ¿Verdad? Entonces ese dominio que Jesús ya habrá obtenido, ya lo habrá entregado al Padre, ya no se requiere, porque ya no existe ese enemigo más. Ya no podrá causar estragos. Por lo tanto, dice, será entregado a Dios, se someterá a Dios, dice, se sujetará, dice, a Dios, para que Dios, dice, sea todo en todos. Voy a leerle estos dos textos para que nos ayude a comprender. Créanme que estos dos versículos, hay estudios completos, hojas y hojas, de solo esos dos versículos. De hecho, el último tiene un montón de explicación. Yo traté de resumir lo más que pude para usted. Vamos a verlo. Cuando la obra de la redención haya sido cumplida, los muertos resucitados, el juicio celebrado, los enemigos de Cristo, todos subyugados, o juzgados, entonces y solo entonces, dice ahí la palabra, el Hijo se sujetará a aquel que le sujetó a él todas las cosas. Después de que todo esto haya pasado, ¿verdad? Que lleguemos al final del tiempo, se celebró el juicio. Para antes tuvieron que haber resucitado, ¿verdad? Se celebró el juicio. Todos los enemigos de Jesús condenados. Hasta ese momento, Jesús, dice ahí, se sujeta a Dios, ¿verdad? Aquel que le sujetó a él todas las cosas. Otra más. Antes de la ascensión de Cristo, antes de que Cristo resucitara, Dios reinaba como Dios. ¿Sí, verdad? ¿Sí? Después de este evento, reinó. Y aún reina, pero a través de Cristo. ¿verdad? Porque en el nombre de Jesús somos salvos. Jesús es nuestro Rey, ¿verdad? Eso decimos, eso hablamos, Jesús es nuestro Señor. Todo que confiesa que Jesús es Señor es salvo. Entonces, Dios ahí está, pero ahorita Dios reina a través de Cristo. Hay una palabra que si nos íbamos en griego o nos vamos con griego, que yo quería que anote. Ya no se usa mucho esta palabra, pero es teántropo. ¿Sí? Está
esta palabra está compuesta de dos: Theos y Anthropos. ¿Alguien sabe qué significa cada una de estas? La primera significa Dios y la segunda hombre. Esta palabra teántropo se ha utilizado a lo largo de la historia. En la teología se usó mucho en siglos pasados para hablar de esta capacidad divina que un hombre puede tener. Y dice ahí la definición por extensión: Cristo está, digamos, en su rol actualmente como teántropo. El Dios hecho hombre sigue siendo Dios, ¿verdad? Que ya ahorita ya no está en calidad como hombre, pero fue de alguna manera como Cristo ahorita está, ¿verdad? Antes de la ascensión, Dios era Dios, ¿verdad? Dios reinaba como Dios. Después de la ascensión, de que Jesús resucitó, ahora reina a través de Cristo, a través de teántropos, podemos decirlo así, a través de Cristo. Y cuando llegue el fin, Cristo, utilizando otra vez este término teántropo, cuando llegue el fin, entregará este reino administrativo y Dios volverá a ser todo en todos, ¿verdad? Como nuestro texto final dice, ¿verdad? Dice, para que Dios sea todo en todos. ¿Sí? Como me se ayudó poquito, sí, más o menos. Créanme que hay muchísimo que podríamos elaborar aquí, pero tiempo no. Y créanme que a veces tomamos demasiado tiempo en cosas que, pues sí, son buenos, decían los maestros en la escuela, es cultura general, pero pues lo importante es que Cristo vive, ¿verdad? Ese es el tema central hoy. Cristo vive, su muerte trajo redención de nuestros pecados, su resurrección trae confirmación de ese gran hecho. Su resurrección pues también nos habla de que usted y yo ahora tenemos vida y vida eterna. Yo concluyo con estos pensamientos o estos enunciados. La resurrección de muertos existe. El evangelio que predicamos, la fe que sustentamos y testificamos serían vanos, sin ningún significado, si no existiera. Pero gracias a Dios, Cristo resucitó. Nuestra predicación y esperanza son dignas de confianza. La evidencia de la resurrección, acuérdense, es Cristo. Es Cristo. Cristo tuvo que resucitar primero para así obtener el dominio sobre la muerte y por consiguiente poder darnos vida. El pecado, acuérdense, al hombre trajo muerte, pero Cristo vino a traer vida. Con su resurrección trajo vida. Y ahora todos los que vivimos en Cristo, si morimos en Cristo, resucitaremos con Cristo y viviremos en la eternidad con Él. La ratificación final del poder de la resurrección de Cristo será en el último día, en el final de los tiempos, cuando todo dominio, autoridad y potencia sean puestos a los pies de Cristo. La misma muerte será vencida y destruida. Al final, Cristo será exaltado, toda lengua confesará que Jesús es Señor. Y dice ahí también, como veíamos, Él se presentará delante del Padre, cumpliendo su cometido, todo lo que Él hizo, desde su muerte, su crucifixión, ese último día donde todo será puesto a sus pies, lo entregará a Dios para que Dios sea Dios en todo. Ese es el gran final que todos esperamos y que anhelamos, pues estar ahí con el Señor por la eternidad. Entonces vamos orando y dándole gracias a Dios por este precioso tema, esta preciosa verdad. Una verdad que, como Pablo ahí lo describió muy bien, guiado por el Espíritu, es una verdad irrefutable. No se puede contradecir, porque es la verdad de Dios y la verdad que
que usted y yo predicamos y vivimos. Gracias, Dios, por tu palabra hoy. Gracias, Señor, porque nos enseñas la importancia de la resurrección de muertos en nuestra vida como cristianos, en nuestra convicción, en nuestra predicación, Señor, porque como tu palabra aquí lo dice, si no hubiera resurrección de muertos, Jesús, nuestro Salvador, no hubiera resucitado. Y por lo tanto, todo lo que predicamos, todo lo que decimos creer, todos aquellos que murieron en Cristo, creyendo en Cristo, sería todo en vano. Seríamos los más desdichados. Pero gloria a tu nombre, oh Dios, que esto no fue así. Tú resucitaste, Jesucristo, resucitaste de entre los muertos, y con tu resurrección confirmaste la obra redentora. Confirmaste también que todos los que estamos en ti, Jesucristo, si morimos, un día resucitaremos contigo. Una cosa también, que nosotros antes de estar en Cristo estábamos muertos en delitos y pecados, pero gracias a que Cristo Jesús venciste al pecado, venciste la muerte, nosotros también podemos venir a vida, ser vivificados cuando venimos a ti, Jesucristo, porque tú traes vida y vida en abundancia. Señor, ayúdanos a vivir con esta firme convicción de que tú viniste a la tierra, diste tu vida por nosotros y que resucitaste y vives para siempre. Y con eso nos das la victoria. Y un día toda lengua confesará que tú eres Jesús, que tú eres Señor, que tú resucitaste y estás vivo. Señor, ayúdanos a permanecer hasta el final, Señor, y ser de esa multitud de redimidos que creyeron en tu resurrección y que fueron resucitados contigo, Jesucristo. Gracias, Dios, por mi hermano, mi hermana que hoy atendió. Te pido, bendícelos en gran manera. Aquellos que están enfermos, te pido, Dios, restauración, sanidad en tu nombre, Jesucristo, porque también gracias a tu muerte en la cruz tenemos sanidad. Gracias también a tu muerte en la cruz hay salvación para aquel que se encuentra perdido. Te damos alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.